Y lo que hemos visto en esta primera pregunta que hacías, oye, ¿cómo definir en qué momento incorporar un tema de gobierno corporativo? Es mucho la decisión del fundador, en qué momento quiere hacer esto, ¿no? Porque si quiere evitar estos conflictos, hemos visto situaciones donde sabes que no quiero hacer esto porque esto va a originar problemas y más bien que sea un problema para ellos cuando el señor ya no esté en el negocio. Ya que la segunda generación se ocupe de esto. Exacto, y eso ocurre, desafortunadamente, ¿no? Cuéntame de economía. Cuéntame de economía. El podcast donde el dinero se convierte en tu aliado. Cuéntame de economía. Bienvenidos. Bienvenidos a este episodio de Cuéntame de Economía. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy interesante al que hemos titulado Empresas familiares, cómo crecer sin perder el apellido. Para hablar de este tema tengo a dos personas especialistas que me acompañan. Uno de ellos es Jesús Luna, socio líder de Private Enterprise de KPMG México, y la otra es Puri Lucena, editora de la revista Expansión. Hola, Ivette. ¿Qué tal, Ivette? Buenos días. Bienvenidos, buenos días. Y bueno, a ver, ¿por qué elegimos hablar de este tema? Pues porque las empresas familiares nada más y nada menos representan alrededor de la mitad del empleo en el país y además aportan casi la mitad del PIB nacional. Así que, pues ya me dirán ustedes si no es un tema importante. Pero bueno, vamos ahora sí que a empezar por el principio, porque a mí me gustaría, Jesús, que nos ayudaras, por favor, a definir qué es una empresa familiar, porque de pronto uno piensa, bueno, una empresa familiar obviamente pues está conformada por miembros de la familia, pero a mí me surge la duda de qué pasa cuando esa empresa la conforman o la crean amigos. ¿También se considera empresa familiar? ¿O qué pasa cuando esa empresa pues sale a mercado público, ¿no? O sea, ¿sigue siendo empresa familiar? Entonces, ayúdanos con definir qué es una empresa familiar. Claro que sí, Beth, con gusto. Mira, una empresa familiar, típicamente las que nos ha tocado ver aquí en México, analizamos son aquellas empresas que son fundadas, ¿no?, por el papá o el abuelo y que empezaron un negocio y que después fue tomando tamaño y se convierte en un negocio familiar, ¿no? Y lo que hemos visto hoy en día es que hay compañías todavía familiares que son lideradas por el fundador, pero el tema es que este liderazgo del fundador es muy bueno, pero no podemos tener la toma de decisiones únicamente en una persona. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo totalmente cambiante. Estamos viendo cómo han surgido riesgos que anteriormente estaban en el radar, pero no eran la probabilidad de ocurrencia no era tan alta como hoy en día. Entonces tenemos temas tecnológicos, temas de capital humano, temas de ciberseguridad que se han exacerbado de una forma importante y pueden impactar a las compañías. Tenemos temas operativos, temas de cadena de suministro. El hecho de tomar todos estos elementos y que una sola persona esté tomando las decisiones importantes simplemente ahora sí que no es una recomendación que nosotros hacemos y no es algo viable y puede poner a las compañías contra las cuerdas. De ahí que hoy en día, cuando vemos empresas familiares, pueden adoptar y pueden moverse a mejores prácticas que implementan compañías de mejor tamaño, de más tamaño. Y aquí lo que hemos comentado cuando se acercan con nosotros, cuando quieren empezar a dar estos pasos de institucionalización, hay elementos pequeños o cambios pequeños que pueden hacer y que les pueden traer grandes beneficios. Por ejemplo, el tema de pensar en implementar un protocolo familiar o inclusive a un nivel mayor, un tema de gobierno, cuando empiezan a incorporar y a establecer órganos específicos, por ejemplo, un comité específico que puede apoyar al consejo familiar para la toma de decisiones, la incorporación de elementos con experiencia que no sean de la familia, pero que vengan a retar el status quo de la definición de acciones por parte del fundador, ¿no? Entonces, una compañía familiar es aquella en donde la familia está inmersa en el negocio, pero no necesariamente los puestos directivos son exclusivos para la familia. Hemos visto mejores prácticas donde se incorporan directivos que no tienen ninguna relación patrimonial y esto viene a retar las decisiones porque esta incorporación de no familia al grupo directivo simplemente crea un balance y reta aquellas decisiones siempre con la mira de cuidar el patrimonio familiar, ¿no? O sea, aquí la clave que mantiene a una empresa familiar es que el control, la posesión de la empresa, ya sea accionaria, si es empresa pública, o la posesión de la empresa, si es privada, la mantenga la familia, ¿no? Correcto. Hemos visto cómo hay compañías familiares que han crecido de forma orgánica o inorgánica a través de adquisiciones y simplemente ya toman un tamaño relevante, que tienen presencia no únicamente en una ciudad o en un país, puede ser que ya se hayan movido a otras latitudes,
Y este tipo de compañías puede ser que ya busquen un financiamiento o una captación o un evento de liquidez mayúsculo. ¿Y esto qué ocurre? Ocurre que pueden ir a buscar o un listado de la compañía en una bolsa de valores, ya sea en México o en el extranjero, o bien una transacción con inversionistas mediante emisiones de bonos, ¿no? Entonces, en este momento, el hecho de que se conviertan en una entidad pública, ¿qué quiere decir una entidad pública? Una entidad totalmente transparente, que tienen cierto porcentaje del capital con inversionistas, pero estos inversionistas no tienen control o no tienen influencia en la toma de decisiones, ¿no? Puede ser que hayan emitido un 10, un 15% y el 85% restante del capital sigue en manos de la compañía. Esto sigue siendo una compañía familiar, pero ya mucho más institucional, porque seguramente ya tienen un consejo, ya tienen consejeros independientes, ya tienen mujeres en el consejo que juegan un rol sustancial hoy en día en la toma de decisiones y en la directriz y en el pensamiento. Sin duda agregan muchísimo valor. Pero de igual manera tienen consejeros independientes que llegan, retan y protegen a los inversionistas minoritarios o no controladores, ¿no? Entonces, una compañía pública, independientemente que sea pública, si el control sigue en la familia, sigue siendo una compañía familiar, pero con un proceso mucho más institucional, porque aparte hay regulaciones que tienen que cumplir, ¿no? Si es en México, las emitidas por la Ley del Mercado de Valores, pero creo que puede ser un buen ejemplo y que los pueden seguir como mejores prácticas para emular consejos o para emular comités que tengan, y sin duda le pueden agregar valor a compañías familiares de menor tamaño. Ok, permítanme poner aquí un ejemplo. Hay una empresa del sector restaurantero que empezó fundada por 2 primos y sus respectivas esposas, ¿no? Entonces empezaron como un puesto de comida típica del este de México, o sea, como comida de estilo Sinaloa. Uh-huh. Y poco a poco fueron creciendo, abrieron ya una sucursal en forma, luego se expandieron. Y llegaron a un punto en el que había un miembro de ese grupo de 4 personas que era, por decirlo así, muy emprendedor, ¿no? Que decía, ¿y por qué no ahora, además de vender esto, vendemos helados? ¿Y por qué no, además, empezamos a ofrecer café? ¿Y por qué no? Total que iban como haciendo ciertas apuestas para intentar expandir el negocio, pero llegó el momento, y eso es real, ¿eh? O sea, ellos en una entrevista lo reconocieron. Llegó el momento en el que de pronto atender tantos frentes abiertos empezó a mermar el core del negocio principal, que era la venta de mariscos. Entonces como que hicieron una pausa y dijeron, no, a ver, creo que nos estamos como saliendo de lo que tenemos que hacer, que ahorita es consolidar esta parte, y entonces regresaron, ahora sí que regresaron al origen. Esto me lleva a preguntarles, ¿hay un momento en el que las empresas familiares pues tienen esta necesidad de crecer, pero cómo esta necesidad o este ímpetu de crecer, pero cómo lograr un crecimiento sostenido que no se vuelva en un lastre para el negocio? O sea, el tema que ahorita compartes es algo que sucede en compañías familiares. Y es un tema de diversificación de ingresos, ¿no? Pero antes de pensar en una diversificación de ingresos, tenemos que regresar al tema de la estrategia. O sea, un tema de estrategia, sin duda, en una empresa familiar, primeramente tienen que estar muy claros cuáles son los objetivos que quieren alcanzar en el corto, mediano y largo plazo. Y si bien efectivamente pueden tener un buen momento en el negocio principal y a lo mejor pensar en este negocio que comentas, que es venta de mariscos, hay muchos temas alrededor de este negocio. Ahorita pensando, pues hay temas ambientales que sin duda pueden afectarles, ¿no? Hay temas sociales también por los temas de comunidad donde pudieran estar operando. Y de igual manera, cuando hablamos de la parte social, no únicamente es por el exterior, sino también al interior de la entidad, ¿no? Con términos de colaboradores. Y en la parte del crecimiento financiero, si bien es un tema crítico para que las compañías son sostenibles, sin el pilar financiero no van a ser sostenibles en el mediano y largo plazo. Entonces, cuando una compañía ya quiere diversificar ingresos, lo tiene que hacer de una forma planeada y ordenada. O sea, no puedes tomar una decisión de un día para otro que ahora vas a emprender y vas a empezar a incorporar quizás otro producto de consumo o quizás te vas a meter a otro nicho de mercado para ofrecer otro bien o servicio. Tiene que haber una planificación antes de tomar esa decisión. Y cuando hablo de planificación, tienes que ver si efectivamente cuentan con el expertise en la compañía para abordar este mercado. Tienen que hacer números con relación a qué va a demandar meterse a este sector que quizás no están, pero ven una oportunidad o ven un océano azul, como le llamamos, o puede ser que esté saturado, pero a lo mejor puede ser
que mediante relaciones, mediante una incorporación de proveedores para estar integrados verticalmente. O sea, hay muchas preguntas alrededor de ello que tienen que hacerse antes de tomar una decisión, ¿no? Que ahí sería como en cualquier negocio, ¿no? Porque al final me quedé un poco pensando en cómo logramos entonces, que esto también es un tema muy generacional, ¿no? Del relevo, cómo llevas esta parte de innovación, de no frenar el ímpetu de las nuevas generaciones de querer a lo mejor diversificar el negocio, ¿no? Frente a esta actitud muy del fundador o fundadora de mantener el legado, ¿no? O sea, de no querer que la empresa se atomice un poco porque hay un legado que quieren mantener, ¿no? Y Correcto. Eso es muy de fundador o fundadora, ¿no? Correcto. Yo creo que no está peleado. Quizás la visión del fundador, donde la preocupación que pudiera tener es el consolidar el negocio, ¿no? Y el evitar que efectivamente vaya a perder el camino que él a lo mejor está definiendo. Y por otro lado tiene las nuevas generaciones que quieren meterle un poquito de dinamismo y a lo mejor explorar nuevos mercados. Hoy en día estamos viendo cómo los ecosistemas, cómo hay varios ecosistemas que se están formando con los nuevos emprendedores, con las compañías que están apalancadas en tecnología. Y no está mal voltear a ver estas oportunidades de negocio, siempre y cuando se haga de forma planificada y ordenada. No puedes tomar decisiones de la noche a la mañana que te pueden llevar a lo mejor a tener estrés financiero o problemas de capital de trabajo, ¿no? O inclusive meterte a un negocio donde no tienes evaluados los riesgos, y cuando no tenemos evaluados los riesgos en un negocio te puede llevar simplemente a tomar decisiones que el día de mañana puedes tener quebrantos financieros y que puedes comprometer el negocio principal que ya estaba consolidado. Entonces, por ejemplo, les quiero compartir, hay una mejor práctica que la tienen las compañías públicas que son familiares, pero sin duda hay compañías de menor tamaño que las pueden adoptar y que no requieren mucha ciencia, sino un trabajo exhaustivo del fundador y de los hijos o de los familiares que estén en el negocio. ¿En qué consiste? Consiste en hacer un análisis de riesgos. Anteriormente, cuando hablamos de un análisis de riesgos y un análisis de gestión de riesgo, o como se le conoce es la gestión de riesgo empresarial, consiste de que el fundador y la familia que trabaja en el negocio identifica primeramente cuál es la estrategia, ¿no? Dice, oye, esta estrategia fue la que definió el fundador junto con sus hijos o con la familia que está en el negocio. En una compañía más institucional es la participación del consejo y la alta dirección lleva a cabo esa estrategia. Entonces, cuando la compañía familiar de menor tamaño, que quizás no tiene un órgano tan robusto desde una perspectiva de gobierno corporativo, el hacer este ejercicio de gestión de riesgo empresarial, ¿en qué consiste? Consiste en partir de la estrategia, identificar los riesgos que pudieran afectar riesgos operativos de capital humano, de talento, de cadena de suministro, tecnológico, ciberseguridad. Y una vez de que los identifican, tienen que evaluar y tienen que mirar al interior qué tan preparados están y qué están haciendo para gestionar estos riesgos. Entonces, cuando tienen este ejercicio perfectamente definido, ejecutado, hay responsables en el grupo directivo de la compañía familiar y puede ser que el grupo directivo sean 4 personas. Si estas 4 personas están claras cuáles son sus roles y responsabilidades en la gestión de estos riesgos, va a ser muy importante el seguimiento y la definición de acciones. Entonces, eso lo hacen las compañías de gran tamaño, es un ejercicio que lo tienen implementado y dan seguimiento, pero no puede ser, o sea, no es una limitante que no pueden hacer las compañías familiares de menor tamaño, porque es un ejercicio que pueden hacer 3 personas, 4 personas, siempre y cuando existe ese compromiso para identificar los riesgos, definir acciones, dar seguimiento a esas acciones y tener una comunicación constante, ¿no? Un tema que hemos escuchado con compañías familiares es que no tienen esa comunicación constante y no están tan ahora sí, al tanto de los temas relevantes que están sucediendo, ¿no? Entonces, este ejercicio de gestión de riesgo empresarial es una mejor práctica que no es exclusiva de los grandes corporativos familiares, sino también es un ejercicio que pueden hacer las compañías medianas. Habiendo dicho esto, si tienen ese ejercicio de gestión de riesgo empresarial bien definido, identificado, claramente tienen los elementos para evaluar si tienen las capacidades y si tienen el recurso no únicamente financiero, sino de talento, que los lleve a explorar nuevos negocios, ¿no? Entonces, yo creo que no está peleado. Las nuevas generaciones que tienen mucho más energía, dinamismo, están siempre pensando en cómo emprender y cómo darle la vuelta al negocio de forma positiva para tener un crecimiento orgánico, inclusive en situaciones inorgánico también para buscar adquirir compañías, pero no está peleado esta visión de emprendedores de las nuevas generaciones con la del fundador, que él busca preservar este legado y este negocio familiar, ¿no? O sea, el negocio por una parte, la propiedad del negocio por otra y la familia, ¿no? Que es muy importante tener estos elementos identificados, pero separados para que no intervengan y que pueden llevar quizás a decisiones que no necesariamente son las que el fundador esté buscando en el corto, mediano o largo plazo.
Y justo ahorita que hablaban de la toma de decisiones y del peso que luego, pues sí, suele tener el fundador, cuando se crea un gobierno corporativo, número uno, ¿hay algún momento en el que es necesario que ya la empresa institucionalice eso, un gobierno corporativo? O sea, por decirlo algo, bueno, empresas familiares, después de un año de operaciones ya es necesario que lo hagan, o es más bien viendo la propia evolución de la empresa. Y la otra, ¿qué tan difícil es que las personas de la familia acepten que otras personas, ya sea de la familia o no, tomen ciertas decisiones para las que han sido asignadas? Por ejemplo, si alguien de la familia es nombrado director de operaciones, que esa sea la persona responsable de eso, y el fundador, si esa otra persona toma una decisión y a lo mejor no está tan de acuerdo, que lo respete. O sea, ¿qué tan fácil es hacer o generar esta dinámica dentro de las empresas? Mira, yo te diría que cuando hablamos del tema de gobierno no hay un momento que diga, no, ya tengo 4 años, ya tengo que tener gobierno corporativo. Realmente el gobierno corporativo es algo muy, muy importante en las organizaciones. Y cuando pensamos en gobierno, los fundamentos del gobierno es pensar en tema de controles, en tema de procesos y en tema de definición de roles y responsabilidades, ¿no? Entonces, ahorita que hablas, ¿en qué momento? Es en el momento que el fundador quiere tomar esa decisión. Porque hemos tenido juntas de trabajo en negocios familiares donde se acerca el fundador del negocio familiar y dice, oye, tengo un interés porque quizás ya tengo una edad avanzada y me gustaría dejar el negocio en buenas manos, ¿no? Y una vez que empezamos a platicar con él, oye, pues primeramente tenemos que pensar en un protocolo, pensar en procedimientos establecidos para la definición de quién va a tomar qué roles y primeramente ver que tú evalúes si tienen las capacidades. Y cuando empezamos a tener esta conversación, existe una preocupación genuina del fundador porque sabe que puede haber problemas al interior de la familia, ¿no? ¿Por qué escoger a Luis en lugar de Sergio o Pedro o quien sea? O quizás de una mujer que tenga muchas habilidades. ¿Por qué voy a dar preferencia a A o a B? Creo que va a ser un tema relevante. Creo que estaría bien también que hablemos de eso, porque el porcentaje de mujeres que toman las riendas de las empresas familiares es ínfimo. Al final siempre acaban en esta parte de fundación, cuando realmente, entiendo anteriormente, pero las nuevas generaciones que estamos yendo todas a la universidad, que todas nos estamos formando, hay que ya también cambiar esta tendencia, ¿no? Sin duda, yo creo que es un tema relevante y no únicamente en puestos directivos, sino a nivel consejo, ¿no? Que es, sin duda, las mujeres traen pensamientos distintos, ¿no? Aquellos que pudieran existir en Club de Toby, donde hay puros hombres, sin duda llegan a romper paradigmas. Y lo que hemos visto en esta primera pregunta que hacías, oye, ¿cómo definir en qué momento incorporar un tema de gobierno corporativo? Es mucho la decisión del fundador en qué momento quiere hacer esto, ¿no? Porque si quiere evitar estos conflictos, hemos visto situaciones donde es que no quiero hacer esto porque esto va a originar problemas, y más bien que sea un problema para ellos cuando el señor ya no esté en el negocio. Ya que la segunda generación se ocupe de esto. Exacto, y eso ocurre desafortunadamente, ¿no? Y muchas veces ocurre ante un evento inesperado, cuando el fundador quizás ya no está en el negocio y ya no estaba planeado, y ahí sí es cuando quizás tienes que hacer una asociación porque la tienes que hacer, porque ya no está el fundador y tienes que tomar decisiones precipitadas. Entonces, el tema de gobierno corporativo sin duda es una gran herramienta pensar en empresas familiares, y no hay un momento adecuado para ello, simplemente es cuando el fundador quiera hacerlo, y sin duda el gobierno corporativo le va a dar muchísimo valor a una empresa familiar. Y como les comentaba, el tema de controles y procesos son fundamentos relevantes, y así nos podemos ir hacia arriba pensando en cómo darle mucha más forma, ¿no? Un tema de un consejo sin duda es un gran órgano que llega y institucionaliza de una forma importante a las compañías familiares, y en el consejo regularmente lo que vemos son brazos operativos, ¿no? Que le llamamos comités. Y hay un comité, por ejemplo, en compañías públicas, comité de auditoría, que juega un rol sustancial en el día a día, ¿no? ¿Por qué? Porque es quien tiene la comunicación directamente con el auditor interno, aquellas compañías que tienen auditoría interna como tercera línea de defensa, y de igual manera tiene conversaciones y una comunicación directa con el auditor externo, que llega a auditar los estados financieros para efectos de emitir un informe y dar certidumbre sobre la información financiera que genera la compañía. Entonces, hay órganos de gobierno que dan mucho valor al interior, y aquí la pregunta al fundador de la empresa familiar es en qué momento quieren moverse a un proceso más institucional. No es necesario tener un consejo robusto, simplemente es empezar a adoptar mejores prácticas, definición de roles y responsabilidades. El tema que decías, oye, ¿por qué un externo cuando quizás en la familia hay hijos que pudieran tomar el control o una dirección, o quizás la dirección de operaciones, ¿no? La pregunta crítica antes de tomar estas decisiones es si efectivamente los miembros de la familia tienen las capacidades de hacerlo.
Porque no necesariamente puede ser que... Y la voluntad, porque muchas veces es que ni siquiera quieren asumir las riendas, ¿no? Y también hay que afrontar esa parte. Correcto, porque tienes quizás a los hijos que tienen el chip, que ya les gusta el negocio y que desde niños estaban ahí en el negocio, lo entienden y les apasiona y quieren continuar esa carrera. Pero puede ser que tengas un hijo o el fundador tenga un hijo que sea artístico y que no le interesa el negocio y él se quiere dedicar a otras cosas. Exacto, correcto. Sí, pero por ejemplo, una empresa que nazca hoy, ¿debería estar naciendo ya con este chip de gobierno corporativo o es... mi punto es, desde que nace la empresa, cuando todavía no está tan consolidada, ya debería, las que nacen hoy, ¿no? Ya deberían tener esta parte de pensamiento de cómo vamos a organizar toda la parte de gobierno corporativo. O sea, yo pienso en una persona que está próxima a retirarse, ¿no? Un fundador o fundadora que está próxima a retirarse y que tiene que ponerse a plantearse toda esta parte de sucesión. La verdad es que no me extraña que lo quiera dejar para la segunda generación, porque es muchísimo estrés ya en un entorno de vida. Correcto. Que lo que quieres es descansar también un poco. Correcto. Yo diría que las compañías que están surgiendo, muchas startups que están surgiendo, muchas de ellas pasan lo que le llaman el Valle de la Muerte. Hay muchas compañías que no alcanzan a pasar este valle porque muchas de ellas mueren en ese proceso. Porque lo que les interesa primeramente es consolidar su negocio. Y cuando digo consolidar es no a gran tamaño o a gran escala, simplemente es que su oferta de bienes o de servicios efectivamente sea aceptada en el mercado, que se posicione. Entonces tienen, si bien el tema de gobierno corporativo pudiera ser relevante y les pudiera dar valor, tienen otras prioridades que atender, ¿no? El tema de recursos, buscar financiamiento, buscar inversionistas cuando están en la ronda de inversiones para ver quién le invierta a su negocio. Yo creo que esos temas son muy prioritarios para ellos en ese momento. Y en esos procesos, muchos inversionistas voltean a ver, oye, está bien, tu negocio, tu modelo de negocio suena muy bien, tenemos interés de invertir, pero me gustaría ver cómo estás al interior, ¿no? ¿Cómo está tu tema de reporte financiero? ¿Cómo están tus controles? ¿Cómo está el tema ambiental? O sea, ¿cómo tu negocio pudiera tener afectaciones al ambiente y qué es lo que estás haciendo? Entonces, los mismos inversionistas son los que empiezan a detonar las preguntas y empiezan a hacer las preguntas duras. Y aquí es cuando quizás los fundadores o los dos jóvenes o los dos chavos que iniciaron su negocio empiezan a voltear y dicen, oye, ¿cómo empezamos a atender estos requerimientos de inversionistas, ¿no? Están hablando de un tema de ASG, ¿no? La parte ambiental, social y de gobernanza. ¿Qué tenemos que hacer? Y ahí es cuando empiezan a buscar ayuda de especialistas, que está muy bien, pero son ese momento cuando empiezan a detonar justamente el tema de que puede estar asociado al tema de gobierno corporativo o puede estar asociado al tema de control y procesos asociados a su reporte financiero por la información financiera que generan. Entonces, son conceptos que ligan al tema de gobierno corporativo. Quizás no de una forma ordenada, pero sí de forma incipiente se empiezan a conectar esos puntos y que les va a ayudar en el corto o mediano plazo a abordar este tema de gobierno, ¿no? Entonces, ahora sí que las compañías pequeñas, los startups, están enfrentando muchísimos retos hoy en día. Estamos en un mercado en donde el único constante es el cambio. Entonces tenemos temas de tecnología, hoy en día temas de inteligencia artificial, agentes apoyados de inteligencia artificial que sin duda están haciendo un rol y están impactando de una forma muy positiva a los negocios. Entonces hay un sinnúmero de retos que no únicamente impactan a los grandes corporativos, sino también a las compañías familiares. Y aquí es cuando tienen que hacer un alto y tienen que priorizar, ¿no? Oye, ¿qué es más relevante hoy en día? ¿El buscar un financiamiento o pensar a formar quizás o a conseguir un par de consejeros que nos pueden dar valor al negocio, ¿no? Entonces, hay muchos elementos, son muchos temas que tienen que gestionar y desafortunadamente los recursos son limitados para las compañías en esta etapa y tienen que priorizar, ¿no? Entonces, va a depender mucho de lo que estén enfrentando en ese momento, inclusive por requerimientos de inversionistas y también la etapa del negocio en la que se encuentren, ¿no? Claro, es que para pasarlo a la segunda generación, primero el negocio tiene que sobrevivir la primera, ¿no? Correcto. Sí. Jesús, y a ver, a aquellas personas que tienen una empresa muy chiquita y que a lo mejor sienten que todo esto que platicamos pues es algo muy complejo, que es para una empresa ya grande, ¿no? Que es muy costoso de implementar, ¿qué les dirías? Les diría que independientemente del tamaño, una compañía pequeña, familiar, puede adoptar mejores prácticas de aquellas que son implementadas por los grandes corporativos. Y pueden ser prácticas que quizás no demanden tanto recurso, pero sin duda el beneficio que les va a dar a los negocios pequeños va a ser muy, muy importante y más hoy en día, en donde el único constante es el cambio, ¿no? En caso que tengan interés por obtener mayor información, nos pueden encontrar en la página kpmg.com.mx o bien en redes sociales como KPMG México.
Pues muchas gracias a ambos por estar en este episodio y muchas gracias a ustedes por escucharlo. Y no se pierdan otros episodios que tenemos, que siempre son muy interesantes y abordamos diversos temas. Cuéntame de economía. Un podcast de Expansión. Cuéntame de economía. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.